Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, un espacio que nos permite difundir esta programación a nivel nacional en los 45 canales de televisión socios de este gremio, un espacio que se difunde alrededor de 100 veces en la semana y nos permite en los últimos 10 años, cerca de 10 años que tiene el gremio de existencia, de haber penetrado con mucha fuerza en lo que tiene que ver a información, a comunicación, aspectos y ámbitos que a los medios de comunicación nos obliga como sociedad a difundir. En esta ocasión nos acompaña la asambleísta Yanine Cruz Vaca, quien es asambleísta por CREO, la provincia de Loja. Entre sus puntos destacados es licenciada en Comunicación Social, concejal por CREO en Loja, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad en la Asamblea Nacional, y además de eso fue demandada por el actual alcalde de Loja. Bienvenida, un gusto, Yanine, que nos acompañes en SECREA. Roberto, qué gusto, un abrazo a todos nuestros amigos televidentes. Como siempre, es un placer estar aquí en este medio de comunicación. Bienvenida siempre. El 8 de marzo del 2016 te entregaste a la justicia un mes de prisión. ¿Cómo fue ese detalle? ¿Cómo fue de manera muy general esta sanción, este pedido impuesto por el actual alcalde de Loja, que de alguna manera permitió que tú, en tu imagen de profesional, de política, de mujer, reivindiques tu posición y tu criterio? Bueno, considero que las personas que tenemos la verdad de nuestro lado, en especial frente a la persecución de un aliado al correato como es el alcalde de Loja, hemos enfrentado a la injusticia. Hemos enfrentado a la prepotencia, hemos enfrentado a la corrupción. De alguna manera, este ejemplo de poder enfrentarnos obviamente a estos políticos tradicionales ha demostrado primero que existe un cambio y una necesidad en la sociedad por buscar políticos que realmente se enfrenten a estos procesos totalmente ilegítimos. Y mira, decirte que realmente como política, el político tiene que aprender a ser tolerante. Un político cuando empieza a perseguir o a censurar es un político que tiene una verdad que esconder. Y en este caso nosotros siempre habíamos manifestado que en derecho internacional primero está la libertad de la palabra sobre la honra política. Es decir, si un actor político se siente ofendido, lo lógico sería que en el mismo marco político se defienda. En este caso hemos visto que el alcalde de Loja tenía mucho que esconder, mucho que informar a la colectividad, y lo más fácil fue mover la justicia para que juegue a favor de él. Sin embargo, el hecho de poder ingresar a la cárcel el 8 de marzo, el Día de la Mujer, significó un tema muy importante. Primero, reivindicar los derechos de la mujer, y segundo, decir que a ningún político se le limpia la honra encarcelando a sus oponentes. Totalmente de acuerdo. Ahora, avanzando en el tema, hace pocas semanas se cumplió un año de la presidencia del señor licenciado Lenín Moreno. Muchos criterios políticos han vertido, que se mantiene en izquierda, que se ha separado de Alianza País, que ha pasado a centro izquierda. Ahora hemos visto en las últimas semanas que varios de sus ministros y sus relaciones van girando a la derecha. Sectores sociales y políticos dicen que tal vez el presidente tiene ojos hacia la derecha. ¿Qué crees tú? Bueno, en este momento político, al ciudadano no le interesa si es de derecha o izquierda. Aquí hay que definir buenos seres humanos y malos seres humanos. Políticos honestos, políticos corruptos, políticos abusivos y obviamente políticos que puedan respetar el sentimiento y la sensibilidad social. Claramente, el sentimiento ciudadano requiere de conductas mucho más determinadas. El discurso de izquierda, los cánticos revolucionarios han sido esa imagen de proyectarse personas cercanas a las organizaciones sociales, pero en la práctica ha sido gente nefasta que ha vulnerado los derechos de los ciudadanos. En este caso, decir que quizás si existe el diálogo por parte de la autoridad para poder llevar a consensos, bienvenido sea. Creo que la actitud de un político tiene que mantener el diálogo como una postura de madurez política. Si son empresarios, si son organizaciones sociales, si son medios privados, si son medios públicos, si son organizaciones que vienen de sectores comunitarios y si son personas que representan a la Cámara, pues yo creo que hay que sentarse a debatir. Eso es lo importante. Lo importante es mejorar la educación, mejorar la salud, tener procesos transparentes.
más allá de la tendencia izquierda-derecha. Considero que ahora es importante el poder calificar las acciones que garanticen un mejor sentir en la colectividad humana, definitivamente. Cuando tú hablas de transparencia y de que la sociedad es la única llamada a calificar la acción de los políticos, de los actores sociales, ¿qué se podría decir entonces de el resultado de los últimos días de María Fernanda Espinosa, que entendemos se está despidiendo de la Cancillería para ocupar, mejor dicho, una importante posición fuera del país? ¿Qué decir de ese proceso cuando existió 3 secuestrados donde no se generó la actividad o los resultados que esperaban los ecuatorianos? Bueno, en política no todo sale bien. Lamentablemente se puede evidenciar o sentir un gobierno que aún tiene algunos elementos correístas que no le hacen bien al presidente Moreno. Muchos los tildan que son los mismos de siempre, que son los mismos de los 10 años, y obviamente cuando vemos a un presidente que apoya la candidatura de la ex canciller Espinosa para representarnos a nivel internacional, cuando ha sido quien llevó la portavoz favoreciendo, por ejemplo, al presidente Maduro, donde todo el mundo sentía esa violación terrible de los derechos humanos, el quebrantar la democracia en este país, nos deja realmente congelados o consternados para saber cómo un presidente puede quizás tener a su lado una persona de esas características. En lo personal, decir que como mujer, como lideresa, me representa en lo absoluta. No considero que ninguna ciudadana o ciudadano pueda en este momento aplaudir cuando puedan justificar la violación de derechos humanos. En este caso le pasó factura a la imagen y a la credibilidad del señor presidente, porque no puede tener estos vínculos o elementos del correato que le hacen mal a la imagen del presidente, le desgastan la confianza del presidente. Y en lo personal y hablando con varios sectores, no se sienten para nada representados con una vocería a nivel internacional de la señora Espinosa. Ahora, previo a tratar el tema que nos concite este diálogo, que es la Ley Orgánica de Comunicación, ¿qué criterio le merece a la asambleísta Yanine Cruz la visita del vicepresidente de Estados Unidos que se generará en los próximos días? Bueno, creo que es importante el vínculo internacional, sobre todo entre autoridades. Lo importante es apoyarnos ahora que el país necesita, por ejemplo, el tema de seguridad. A raíz de lo ocurrido en la frontera norte, estamos llamados a reconocer que el Estado ha dejado huérfanos a muchos sectores, por no decir al país entero, en el tema de seguridad. Y qué bueno que nos dejemos de ese criterio infantil de que no vamos a tener diálogos con los yanquis, con el imperio. Todos somos necesarios en este mundo. Acuerdos y experiencias de otros países nos pueden servir para poder mejorar en acuerdos económicos, como en apoyo internacional, en veeduría inclusive en el manejo político. Me parece que es saludable poder recibir esta visita para llegar pues a proyectos comunes. Y ahí no hay que olvidar también lo que sucedió con los tratados de libre comercio, Así es. ¿no? Que eso benefició mucho a la empresa privada colombiana, peruana, y en el caso ecuatoriano han tenido que flotar, sobrevivir. ¿Y cuántas empresas ecuatorianas han tenido que cerrar sus puertas y despedir a los...? Claro, algo que nos preocupa por la imagen del Ecuador es a nivel internacional. ¿Cómo nos ven otros países? Y qué bueno que Estados Unidos de alguna manera pueda confiar en el país. Esa seguridad jurídica que tan necesario nos hace falta, obviamente. Esto conlleva, obviamente, empezar a buscar estrategas, personas aliadas. Bienvenido sea cualquier apoyo de cualquier otro país, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú, tal vez la agrupación a la que tú representas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, las acciones que está ejecutando, los puntos muy claros al presidente del Consejo de Transición? ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, el 4 de febrero fue claro el apoyo contundente del pueblo ecuatoriano en poder otorgar la facultad de sancionar, primero de evaluar a las instituciones, a las autoridades que no cumplen a cabalidad, haciendo referencia, por ejemplo, a la pregunta 3, donde se modifican 3 artículos claramente, en donde se pueda analizar el manejo internamente, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura. Me parece oportuno lo que está haciendo este Consejo de Transición, obviamente, con la venia del pueblo ecuatoriano. Muchos justifican de que se están intrometiendo o abusando de las competencias de este Consejo, pero claramente se establece que la soberanía radica en el pueblo. Hoy este Consejo Transitorio tiene el 70% casi de aceptación, es decir,
Los ecuatorianos estamos contentos con este análisis para poder sacar a los malos funcionarios públicos. El hecho, por ejemplo, de sancionar a un funcionario como Carlos Ochoa cuando abusó de la norma, cuando persiguió a medios de comunicación, cuando utilizó obviamente este espacio público para hacerle la venia al correato, realmente es positivo. Estos malos elementos van saliendo. Hay que ser claros en este tema. El tema de, por ejemplo, evaluar el Consejo de la Judicatura, cuando se evidenció 877 denuncias en contra de este Consejo de la Judicatura, y hay que entender que este sistema o esta metida de manos a la justicia obedece justamente a este sistema de la impunidad. Mira, el hecho de querer utilizar esta arma como es el error inexcusable para perseguir a jueces, el hecho de saber que no hay independencia en la función judicial, el hecho de saber que hay una evaluación y se ha comprobado que dentro de los concursos de mérito y oposición se ha beneficiado a personas cercanas al ex gobierno. Por algo la prima del expresidente Rafael Correa llega a ocupar una notaría sin tener obviamente el puntaje necesario. O por ejemplo, identificar que dentro del Consejo de la Judicatura no existan abogados sino un diseñador gráfico. Esto obedece justamente a este sistema en donde quisieron abusar de la confianza de los ciudadanos y persiguieron a activistas sociales, a periodistas, a políticos que discrepamos obviamente con su ideología. Esto es lamentable por el país, pero saludable el hecho de que este Consejo Transitorio le pueda devolver la tranquilidad y la estabilidad a nuestro país. Yo creo que eso nos abre la tranquilidad a todos los ecuatorianos. Vamos al tema de la Ley Orgánica de Comunicación, al tema de las frecuencias, al tema del concurso de las frecuencias. Vemos que el informe de la Contraloría ha generado varias expectativas en medios de comunicación, en el periodismo, en el sector político, obviamente, desde hace muchos meses. El Contralor Pablo Celi ha sido llamado ya para un poco rendir sus informes. ¿Qué pasa con el concurso de frecuencias? Hubo Arcotel, Cordicón, generaron un concurso, se paró, salió una publicación hace pocos días. ¿Qué pasa con el informe de Contraloría? Bueno, primero, la responsabilidad de nosotros como Comisión de Derechos Colectivos, donde se trata la Ley de Comunicación, también tenemos toda la responsabilidad de analizar cómo se dio el tema del concurso para las frecuencias. He pedido que nos acompañe en la próxima sesión el Contralor un poco para que nos informe cómo va este proceso y esta auditoría al concurso de frecuencias. Nos llama la atención que un asambleísta muy cercano al gobierno haya recibido más de 30 frecuencias. Esto claramente señala de que quisieron constituirse en un monopolio. La comunicación es una herramienta tan hermosa que le permite al ser humano justamente informar, pero también discrepar. Y es un manejo tan delicado que nos preocupa el hecho de solo favorecer a una persona política y cercana al régimen. Ojo con eso. Entonces nosotros vamos a primero analizar cómo se llevó a cabo bajo el informe del doctor Celi, para analizar en qué condiciones se llevaron estos concursos, por qué se favoreció a una sola persona. Nos llama la atención el tinte político que le dieron a este concurso, pero también nos preocupa el hecho de algunas frecuencias que fueron otorgadas a algunas comunidades. Sin embargo, creo que lo justo es analizar este proceso, y en el caso de que algunas frecuencias se han otorgado a ciertas comunidades, si son legítimas y son concursos realmente respetables, pues tendrán la oportunidad de mantenerse con esa frecuencia. Caso contrario, pues se depurará y se convocará a un nuevo concurso, un concurso que le dé el equilibrio del caso y que todos puedan ser partícipes, sin importar la condición política ni económica, pero sí con el interés de que este proceso sea transparente. Tomando en cuenta que las frecuencias comunitarias que fueron concesionadas en el gobierno anterior, 14 más 2, en total 16, recibieron inclusive equipos financiados por el Estado ecuatoriano. Importante sería que ustedes como asambleístas pregunten dónde están esos equipos. Claro que sí. Algo también que me parece importante comunicarlo es que se pidió a la Supercon un informe de cómo se manejó la publicidad estatal, cuando la ley obligaba, por ejemplo, a que sea equilibrada y equitativa para todos los medios. Y nos respondieron que no se ha utilizado este artículo para poder exigir y respetar la norma. Es decir, ningún medio de comunicación recibió un centavo del Estado, mucho menos los privados. Pero sí se favoreció a las radios o medios de comunicación que han ganado frecuencias muy cercanas al gobierno. Entonces es un tema que también hay que debatirlo y hay que equilibrar. ¿Qué filtros de seguridad se va a poner para que el Estado cumpla con la norma y se dé un trato justo en publicidad a todos los medios de comunicación? Trato justo se acaba de decir por parte del asambleísta. Lo importante ahí es que
al ser una empresa pública, un organismo público, el Estado ecuatoriano, eso es de todos, entonces obviamente debería ser de manera justa y equitativa. La ley orgánica de comunicación mantendrá el derecho de rectificación, réplica y respuesta, ¿o cómo van a manejar ese proceso? Bueno, hay varias propuestas. Dentro de la propuesta por parte del presidente Moreno se otorga la facultad a la Defensoría del Pueblo para que pueda patrocinar en el caso de que existan violación a los derechos, para que el ciudadano mediante una acción de protección, mediante la justicia ordinaria, pueda acceder justamente a la rectificación. En el caso particular yo presenté un proyecto de reforma a 29 artículos y me parece que lo justo es obviamente también la vía ordinaria, poner en el caso de que un ciudadano se siente vulnerado en sus derechos, el tema de que hayan lesionado su honra, su moral, determinantemente tiene que enviar esa acción de protección obviamente a la justicia ordinaria y que el juez compruebe si realmente vale la pena el argumento del ciudadano para poder exigirle al medio de comunicación que pueda abrir las puertas o abrir los micrófonos, abrir las pantallas para que pueda exponer obviamente su verdad. Sin embargo, es importante señalar que el ciudadano también que se vea violentado puede directamente ingresar al medio de comunicación, exponer si hay obviamente alguna confusión y el medio, con todo el respeto del caso, otorgarle pues los minutos que considere importante. Cuando el medio obviamente no quiera responder a la decisión ciudadana, pues se hará mediante una acción de protección. Creo que es lo que los medios de comunicación han venido haciendo todo el tiempo. Ahora, hay un detalle cuando se quiere, o se pretendía, o se pretende, mejor dicho, en el organismo legal, en el órgano legal, entender de que la comunicación es un derecho público o un servicio público. Está escrito servicio público, pero sí. ¿Qué realmente es? Ver, la Constitución del 2008, en el artículo 16, habla que la comunicación es un derecho humano, es un derecho que no puede ser limitado por ninguna función, ni del Estado, ni por un interés politiquero de nadie. En la reforma de la Constitución, empezaron a ver que es importante maniobrar y ver la comunicación como un servicio público, con la intención justamente de coartar investigaciones, de limitar al periodista en su quehacer de investigación. Pero dentro pues de las propuestas analizadas hay ese consenso, el poder ver la comunicación como un derecho humano, respetarla y sentirla así. Quienes defienden, por ejemplo, de que es un servicio público son los que coinciden con la ideología y con las prácticas del gobierno anterior, porque tenían los medios controlados, porque no se podía escuchar una crítica a ningún funcionario del anterior gobierno. Entonces ellos se acostumbraron a pasar desapercibidos por los medios de comunicación, no porque faltaba la investigación, sino por el miedo y el temor que venía notificaciones para cerrar medios de comunicación, para sacarles miles a los medios de comunicación y también para censurar a los periodistas. Ahí es importante entender la posición que hemos tenido como se crea, como gremio, como canales de televisión, incluso como radios. Radio y televisión, la misma posición hemos tenido. Lo que nosotros hacemos es generar información para la sociedad en base a lo que hacen los actores políticos, empresariales, deportistas. Pero cuando se presenta lo que acabas de decir en este momento, de los intereses políticos o politiqueros que vayan en contra del medio de comunicación o en contra de la libre expresión, de la libre información, obviamente que eso afecta no solamente al medio, sino a la ciudadanía en general. Claro que sí. Considero que es muy delicado el poder tratar estas leyes. Primero porque tienen un eco muy sensible en la colectividad. El hecho de querer controlar los medios de comunicación, el hecho de querer evitar ser cuestionado como autoridad, dice mucho. Considero que una vez más, los políticos tenemos que someternos, ser tolerantes al cuestionamiento de los medios de comunicación. Sabemos a qué nos metemos a la política. Sí, eso se llamará madurez política. Madurez política, pero sobre todo, uno cuando decide incursionar en la política, sabe que va a ser cuestionado. No es tan fácil la vida pública. Y en esos avatares de la vida pública tenemos que responder con la responsabilidad y el respeto a los medios de comunicación. Dígame, ¿qué político no ha sido cuestionado? Quizás en los regímenes donde exista la voz única de un presidente que tiene temor a ser descubierto casos de corrupción. Y en este país se conoce que justamente este sistema de persecución
a los medios de comunicación obedecía al temor de sacar muchas investigaciones a la luz. Enhorabuena, estamos en un tiempo distinto político, y gracias a esa independencia y respeto a los medios es que se ha logrado conocer muchos casos en donde el gobierno anterior tendrá que responder todavía a la justicia ecuatoriana. De hecho, nunca se necesitó ni órganos de control, ni Contraloría, ni Fiscalía para hoy saber esas malas decisiones en el pasado. Gracias al periodismo es que se conocen los actos de corrupción. Lo que acabas de decir, el hecho de tener un sensato y maduro criterio Así político. Ahora, en la repartición de frecuencias, un tema que genera muchas dudas, muchas incomprensiones, el famoso 33% medios privados, 33% medios públicos, 34% medios comunitarios. De manera personal, gremial, habíamos preguntado al anterior presidente de la República, al anterior vicepresidente de la República, nunca tuvieron respuesta. Preguntamos a las 3 personas que manejaron la elaboración del proyecto de ley de comunicación, ¿de dónde salieron esos porcentajes? Esa fórmula. Nunca tuvieron respuesta. Claro. Entonces fue una fórmula mágica de decir a terceras partes, no sé cómo sería el origen de la idea, pero ¿creen ustedes que es alcanzable, es viable, es racional, es lógico una repartición de frecuencias entendiendo cómo se manejan las frecuencias en el Ecuador? Claro que sí. Nosotros también tenemos en este artículo mucho que cuestionar en la ley actual. La pregunta también era, ¿bajo qué cálculo, bajo qué fórmula otorgaron 33, 34? Y hay que señalar que ahora también se habla de medios institucionales, medios públicos, medios privados y medios comunitarios. Así es. ¿Cómo se va a repartir? Y en el caso particular de la provincia de Loja, la mayoría, por ejemplo, del espectro radioeléctrico está ocupado por la empresa de comunicación privada. ¿Qué va a pasar en el caso de alguna frecuencia comunitaria? O sea, ¿cómo se hizo el cálculo también pensando en las provincias pequeñas? Es un tema que hay que debatirlo, pero sobre todo que nazca la propuesta justamente del sector que es protagonista de esta ley, los medios de comunicación. Hay que elevar el debate y no tener miedo a criticar a una norma que ha sido muy punitiva y sin una respuesta clara de cómo se manejó las frecuencias. Ya viene un detalle adicional. La ley vigente habla de medios de comunicación de cobertura nacional y cobertura local. No habla de cobertura regional. Exactamente. Y existen medios de comunicación de cobertura regional. Y es importante también comprender que los medios de comunicación, en el caso de esta repartición de frecuencias, al momento, el 95% de los medios de comunicación que están haciendo uso del espectro son privados. Privados, sí. ¿Cómo se va a reducir? ¿Dónde está la varita mágica? Claro. Para con esa varita mágica, ustedes que tienen medios de comunicación privados ahora ya no tienen y se quedan sin negocio. Exactamente. Los medios de comunicación en el Ecuador han pasado en una condición de microempresa. Ya no es la gran empresa como se pretendía dar a entender. Entonces, esos aspectos son importantes que ustedes también en la mesa lo vayan analizando. ¿Cómo han visto el tema del 1 por 1? Bueno, realmente eso no ha podido mejorar la intención quizás de poder promover o apoyar al talento local. Definitivamente, cuando uno entiende que estamos en una sociedad donde la tecnología nos ha abierto las puertas al mundo, decían que ahora cualquier ciudadano puede escuchar cualquier clase de música, en el caso particular, ¿no? Pero obligar, por ejemplo, a una radio a poner una música de un cantante extranjero y una nacional, sí es cuestionable, porque claro, queremos apoyar el talento local, pero ¿cuántos productores hay, por ejemplo, de música? Hablemos música clásica, hablemos vallenatos, etcétera, etcétera. Yo había escuchado inclusive algunas críticas de algunos cantautores nacionales, donde su producción era repetida y repetida y repetida en una radio. Entonces el artista tenía que ir a la radio a decir que por favor ya no pasen más la canción. O le cambien a la siguiente. Exactamente. Entonces, esto obedece a que nunca existió un análisis de cómo podemos fomentar el tema artístico o el tema cultural. Lamentablemente nos quedamos en una ley que no se debatió, que no se conocía el sentimiento de los promotores de artistas, ni tampoco se podía incentivar de esta manera hacia los artistas, porque ustedes lo que hacen es difundir, pero ¿cómo se puede obligar obviamente a la sociedad de que pueda consumir ese producto si tenemos la tecnología y nos permite escuchar variedad musical? O
O sea, son temas que sí se lo tiene que debatir. Ahora, finalmente, en el caso del 1x1 o la distribución de los medios de comunicación, existen medios de comunicación públicos. ¿Por qué no el medio de comunicación público tiene un 100% de contenido de música ecuatoriana? El medio comunitario, un 50%, y en el caso del medio privado, que baje ese porcentaje. ¿Por qué? Porque el medio privado es una empresa privada que subsiste en base a ¿qué? A la preferencia de la gente y a la pauta que pone la empresa privada, y en muy pocos casos la empresa pública. Claro, me parece una muy buena propuesta. El hecho de que se pueda obviamente fomentar desde los medios públicos, sí, el interés de poder promover a artistas quizás de nuestro sector, pero no se puede obligar a la gente a escuchar algo que no quiere o imponer. Creo que la comunicación tiene que tener el sentimiento de libertad. Y dentro de esa libertad está el poder dialogar y receptar las mejores propuestas. Me parece que es muy positiva, por ejemplo, esta propuesta, para poder analizar y otorgar responsabilidad también a los medios públicos, que no solamente nos bombardeen de publicidad del gobierno, o sea, que no solamente justifiquen sus errores, de que no solamente inviten a los actores políticos cercanos al régimen, también que tengan un vínculo inclusive hasta con la academia, promover programas culturales, programas de educación sexual, etcétera, de acuerdo a al dinamismo del sector. Me parece que es una de las propuestas interesantes. Queremos agradecer a Yanine Cruz por su presencia. Estaremos en los próximos días como SECREA, como AER, como gremios de medios de comunicación formales. Estaremos justamente presentando nuestra propuesta, nuestro criterio en la Asamblea Nacional, en la comisión justamente donde está Yanine Cruz como asambleísta. Y oportunamente, igual amigos, les estaremos comentando cuáles serán los resultados en las próximas semanas y meses, esperando que la Ley Orgánica de Comunicación sea en beneficio de los ecuatorianos, no de los medios, no de los políticos, no de la sociedad ni de los periodistas, sino de los ecuatorianos. Yanine, muchísimas gracias. Estaremos en una nueva oportunidad, ten la certeza, y con ustedes amigos hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.